Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. La invitación de Jesús. La mirada de Jesús. Nuestra existencia. Están allí en esta versión de las bienaventuranzas. Vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino. Él está hablando a sus discípulos, y sus discípulos son aquellos que vienen siguiendo a Jesús. Se trata pues de quienes están en el camino con Jesús. Ya desde el camino, por la determinación que se ha tomado de seguirlo a Él, nos adentramos en el camino de la pobreza. Pero solo los que van por el camino con Él, no los que lo han visto pasar. No es lo mismo que yo vi pasar a Jesús a que yo voy siguiéndolo. El que lo ve pasar se mantiene en su comodidad, digámoslo así, como quien ve un espectáculo, muy cómodo. Solo hay que ver lo que sucede. En cambio, el que va haciendo el camino siente las piedras del camino, siente el bochorno del sol sobre su frente, siente sed, siente hambre, se agota. Ese es el que lo va siguiendo. El que lo mira pasar no pasa por eso. Y entonces Jesús le dice a la gente que lo viene siguiendo estas palabras: dichosos vosotros los pobres. El seguimiento de Jesús en el camino implica una pobreza. Y una pobreza implica el abandono de lo que yo estoy deseando, de lo que yo estoy buscando para mi provecho personal, de lo que me gustaría que fuera, sino que más bien voy con el Maestro por el camino, y Él es el que dice por dónde va el camino. Ahí hay pobreza, más en nuestro contexto en donde somos tan autónomos y yo hago como me gusta a mí y como yo quiero. La pobreza de espíritu implica un abandono de sí mismo. Y se desarrolla esa pobreza en varias dimensiones de la persona y se refleja en varias dimensiones de la persona. Sigue Él. Bienaventurados, dichosos vosotros,
los que tenéis hambre, el hambre. Más adelante Jesús va a señalar, va a recordar y se va a presentar como el pan. No se trata entonces el hambre de alguna satisfacción personal. Más adelante el Señor me dará a mí una recompensa personal, porque como yo lo he seguido, me dará algo que yo espero tener. No, Él es el pan. Pero yo necesito desarrollar el hambre a través de la pobreza de espíritu, del abandono de mis satisfacciones. Como ya no me satisfago, me da hambre. El pan es Él. Eso no es fácil y eso implica sacrificio, dolor interior. Llanto. Dichosos los que ahora lloráis. Jesús, sabiendo que Él va a saciar el hambre del que le sigue, ya prevé cómo puede tranquilamente esperar pasar de las lágrimas al gozo, pero no a la alegría ni a estar contento, como cuando nos sentimos contentos o satisfechos por un logro personal, sino que es la satisfacción, la plenitud que solo da el pan de la vida, que es Él. Esa decisión de seguirlo a Él, de saciarse de Él, de quedar satisfecho de Él, que ha implicado seguirlo por el camino, muchas veces implica tomar distancia de las cosas que hacíamos antes y en las que estábamos además viviendo experiencias con amigos o parientes. Es una experiencia a veces un poco dolorosa, triste. Y es que en vista de que no logro la plenitud haciendo lo que hago con mis amigos y muchas veces con mis familiares, tengo que tomar distancia. Y entonces hay al menos un periodo en donde soy señalado, excluido en el sentido de este ya no es de los nuestros, que dentro de la persona la exclusión cumple un papel muy doloroso porque somos seres comunitarios y sentirnos excluidos o ser excluidos genera un dolor propio de su condición comunitaria. Pero muchas veces es un precio que hay que pagarse. Pero no porque estemos tratando simplemente de pagar precios, sino porque no es tan comprensible ese seguimiento radical de Jesús
para quien no está haciendo el camino. Y eso lo debemos comprender. De todos modos, el abandono es una característica y una dinámica de nuestra práctica contemplativa, porque la necesitamos también nosotros, dado que diariamente nos estamos cargando de muchas cosas. No siempre nuestra vida está como tan transparente y siempre vamos buscando alguna ganancia de reconocimiento, de beneficio personal. Estamos poco ávidos de tener allí. Y entonces necesitamos venir diariamente a sentarnos y a abandonar. Muchas veces incluso algunos lo experimentan cuando ha habido un periodo de entrega, de abandono en lo que se está haciendo, en la práctica. Muchas veces algunos lo experimentan, es una experiencia más bien de orden psicológico, pero la experiencia se tiene con cierta frecuencia, y es que uno siente que suelta algo por dentro, que algo cae. No sé de dónde cae ni a dónde cae, pero cae. Son simples, pequeñas muestras o manifestaciones de orden psicológico de lo que pasa en el proceso espiritual de la persona. Algo cae. Y es que de pronto he ido soltando algunas de mis búsquedas personales o de mis apegos, de esos que se me pegan todos los días, porque estoy todos los días tentado a apegarme a algo. Por eso la fidelidad en nuestra práctica, sentarse en silencio, las manos en postura abandonada, con las palmas de la mano hacia arriba, no vengo a atrapar nada y estoy allí. Y todo sale, y todo lo suelto, y todo lo abandono, ayudado con la palabra y la expiración. La respiración me va dando el sosiego, pero también me ayuda a que yo, como un ancla, me vaya sumergiendo, soltando todos mis apegos. La pobreza de espíritu, entonces, no solo es un pensamiento teológico que yo tengo sobre una condición que debo adquirir para ser un seguidor de Cristo, sino que es una práctica diaria. Práctica. Por eso la escuela Salmos es ante todo práctica. Y la escuela Salmos no es un lugar, la escuela Salmos no es una institución jurídica, ni siquiera un grupo de personas. Es práctica. Yo soy la escuela en la medida en que yo practico. ¿Y yo qué es lo que practico? Yo practico aquello que me ayuda a vivir de modo concreto esa búsqueda espiritual de la que habla el Evangelio. En concreto, como nos lo recuerda este Evangelio, la pobreza de espíritu. No es una idea. En esto fallamos mucho si le queremos montar un discurso a la pobreza de espíritu. No hay discurso, hay una práctica real de abandono. Contamos con la fuerza del Espíritu y con nuestra decisión, nuestra determinación
para que día a día vaya abandonando todo aquello que no soy para ser pobre de espíritu.